6 de la mañana con 11 minutos. ¿Cómo ha sido el paso a paso? ¿Cuál es la cronología de toda esta historia que inició hace muchísimos años con el expresidente Alejandro Toledo y que hoy la última información o actualización que se tiene es que el noveno circuito de la Corte de California de Estados Unidos suspendió por 14 días la extradición al Perú de Alejandro Toledo, investigado por presuntamente, recordemos, recibir millonarios sobornos a empresas constructoras brasileñas de empresas brasileñas durante su gobierno. Así es, a ver, justamente tú lo mencionas, Joana, en el 2017 el expresidente Alejandro Toledo, como otros expresidentes de la República, pero en el caso de Toledo él era presidente, no se trataba de financiamiento de campaña. En el 2017 el expresidente Alejandro Toledo fue acusado por presunto delito de lavado de activos al estar involucrado en el famoso caso Odebrecht, en el famoso caso Lavallato. Ese mismo año, 2017, pero en el mes de febrero, el Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional allanaron su vivienda. Esta vivienda en Camacho, luego de que Jorge Barata, hay que recordar que Jorge Barata además es el ex representante de Odebrecht en el Perú, revelara que le entregó dinero, 20 millones de dólares, pero a cambio de favorecerlos en las concesiones de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica, cifra además que luego aumentaría y pasaría de los 20 millones a los 35 millones de dólares por otras obras que habría pagado también Coima. Y ojo que ya Alejandro Toledo para esa fecha era investigado por el otro caso que se conecta, el caso Odebrecht, que era el famoso caso Ecoteva, ¿no? No hay que olvidar, donde se usan empresas offshore de su amigo y luego un colaborador eficaz, Joseph Maiman, las empresas que tenía en Panamá, para traer, mover el dinero y comprar inmuebles en el Perú. Pero Alejandro Toledo ya no estaba en el Perú cuando el 9 de febrero el juez Richard Concepción Carguancho dictó los 18 meses de prisión preventiva en su contra. Toledo salió de nuestro país, ojo, todavía no había ninguna medida, así que él podía salir normalmente, salió en el 2017 y por ello, cuando el juez Carguancho dicta esta medida de prisión preventiva, fue incluido en la lista de los más buscados y con alerta de captura internacional. Es por eso que cuando ya ponga un pie en Perú están o se hacen vigentes estos 18 meses de prisión preventiva. Conocida ya su ubicación en Estados Unidos, para ponernos en contexto y ubicarnos también en esta línea del tiempo del caso Alejandro Toledo. En Estados Unidos se le abrió un cuadernillo de extradición. Sin embargo, no fue hasta el 16 de julio del año 2019 que Alejandro Toledo fue detenido preliminarmente en este país. El expresidente peruano argumentó por allá, por septiembre del 2019, cuando todavía no se escuchaba hablar mucho de la COVID-19. Septiembre del 2019, que sufrió un deterioro en su salud mientras permanecía en el penal Santa Rita en condición de detenido. Incluso su defensa pidió mejores condiciones penitenciarias y por ello fue cambiado a un centro de reclusión. Y parte de los argumentos basados en la pandemia y en las condiciones de las cárceles en nuestro país y el peligro que corría él por su salud y su edad, fueron los argumentos que presentó para decir no puede darse la extradición en estos momentos. En medio además de la pandemia, el juzgado estadounidense ordenó la libertad de Alejandro Toledo bajo fianza y con un arresto domiciliario. El argumento fue el riesgo por COVID-19 al ser una persona mayor de 70 años. Y en Estados Unidos dijeron, bueno, por este motivo sí te lo dan. A ver, la presentación de una serie de recursos legales entre su defensa y el juzgado estadounidense dilataron el proceso de extradición solicitado por el Estado peruano y no es hasta el 21 de febrero de este año, hace solamente algunas semanas, que la justicia norteamericana concedió finalmente la extradición al expresidente Alejandro Toledo. A ver, como decíamos, no solo está la justicia estadounidense, está también el plano político. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, el gobierno estadounidense, dijo aprobado. Alejandro Toledo tiene que ser extraditado. Y así es, el juez de California finalmente ordenó que el exmandatario se entregue para ser recluido en una cárcel de Estados Unidos hasta su extradición. El juez Thomas Hickson dio como plazo para su entrega justamente hoy 7 de abril, día decisivo, hora 9 de la mañana de Estados Unidos, 11 de la mañana
hora de Perú. Sin embargo, como tú recordabas muy bien, y es la noticia con la que hemos amanecido el día de hoy, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, justamente de este Tribunal de California, ha aceptado este recurso de emergencia que presentó la defensa legal del expresidente Alejandro Toledo y le concedió lo que pedía, le concedió que revisen nuevamente su caso por 14 días, es decir, que el proceso de extradición se suspenda 14 días, 2 semanas. Lo que no queda claro es si él se va a tener de todas maneras que entregar ante la corte del juez Thomas Hickson, que ya lo ha señalado. Tiene que entregarse hoy, 9 de la mañana, hora de California, 11 de la mañana, hora peruana. Lo vamos a ver en los siguientes minutos, en las siguientes horas. 6 y 16 de la mañana. De la mañana con 25 minutos, si ustedes recién están despertando y se han perdido un poco de lo que ha pasado en las últimas horas, porque nuestro país no se detiene, se lo contamos. El noveno circuito de la Corte de California de Estados Unidos suspendió por 14 días la extradición al Perú del expresidente Alejandro Toledo, investigado por presuntamente recibir millonarios sobornos de empresas constructoras brasileñas durante su gobierno. Así es, esta instancia judicial concedió el recurso de emergencia, así se denomina, por el corto tiempo con el que contaban, el recurso de emergencia que presentó la defensa del exmandatario. El abogado penalista Andy Carrión ha explicado, lo hizo aquí en RPP, que ahora Toledo Manrique tiene 2 semanas de plazo para presentar el pedido de reconsideración de la disposición del juez Thomas Hickson, que le ordenaba entregarse hoy a las autoridades. Hoy, 9 de la mañana, hora de Estados Unidos. Esta moción de emergencia ha sido aceptada por el circuito norteamericano a efectos de que en el plazo de 14 días pueda Alejandro Toledo sustentar el recurso de reconsideración que él ha presentado oportunamente ante las autoridades norteamericanas, de que los jueces esperan que sustente esta impugnación, es decir, en el recurso de reconsideración, a efectos de que finalmente sea evaluado por las autoridades. Digamos, una victoria temporal por parte de Alejandro Toledo, pero que no implica de que esto suspenda su extradición. Ahora, Carrión precisó que la respuesta de la justicia estadounidense no necesariamente se tiene que adoptar de inmediato y podría prolongarse más allá de los 14 días. Hablando en términos temporales, el recurso implica de que esto recién va a poder ser evaluado después de los 14 días, es decir, él va a tener este plazo para poder sustentar el recurso, pero eso no implica de que las autoridades se van a pronunciar inmediatamente. Claro. Lo que implica es de que ya las autoridades sí van a tener, las autoridades judiciales van a tener en la mano este recurso del expresidente Toledo y que en base a lo que él afirme es que en adelante se va a tomar una decisión. Y en este sentido, además, el ministro de Justicia, José Tello Alfaro, hizo hincapié que las autoridades de ese país saben que el exmandatario realiza maniobras dilatorias. Puede presentar quizás algún otro recurso, no extrañaría, pero finalmente la justicia estadounidense también tiene muy claro que estamos entre maniobras dilatorias. Ya hay una posición sentada, se ha ratificado judicialmente esta posición de los Estados Unidos, del gobierno federal, de extraditar a Alejandro Toledo, porque eso es lo que hay que tener en claro, es la decisión de los Estados Unidos de extraditar a Alejandro Toledo. Ahora, a ver, interesante lo que también señala el abogado penalista, el doctor Luis Lamas Puccio. Él sostiene que el expresidente Alejandro Toledo debería acogerse a la colaboración eficaz. Ojo que el expresidente afronta una pena de 20 años, de un máximo de 20 años, que es lo que está pidiendo el Ministerio Público. Y además hay que recordar también que un colaborador eficaz no solo acepta hechos, aunque en este caso hay bastantes pruebas, testimonios incluso, que sustentan cómo ha sido no solo la creación de estas empresas que eran en papel, ¿no?, sino cómo se dio también la entrega y el pago por las coimas. Exacto, el flujo, el famoso flujo del dinero. Son las 6:28 de la mañana. Tenemos, Iván, aquí rápidamente a escuchar los titulares de la media hora, pero venimos con muchísimo más el día de hoy, Viernes Santo, en RPP, con toda la información.